A todos, me quedo por acá. Les pido que oren por algunos proyectos que tenemos en agenda en nuestra iglesia, que oren entre ellos estamos empezando un canal en YouTube, así que próximamente le estaremos dando más detalles, porque nos enteramos por una amiguita traviesa de que el Facebook, yo por lo menos personalmente no lo sabía, de que el Facebook después de ciertos días borra los videos, los borra. Así que mucho de lo que hemos predicado se ha perdido. Entonces, dado esa situación, pues hemos orado, Cindy, este servidor, hemos planificado y ya está en proceso. Ya próximamente le vamos a dar para que usted se inscriba a la página y vaya allí. Entonces ya allí puede tener los videos, quedan permanentes allí y los puede compartir a través del YouTube. ¿Está bien? Ore por ese proyecto y ore por otros proyectos que tenemos también en agenda, como es la instalación de cámaras. Ya las cámaras llegaron. Vamos a instalar 2 cámaras para que la transmisión sea un poco más, como diríamos, más visual, mejor transmisión, mejor calidad, mejor audio. Estamos en cambios todavía dentro de la instalación de la iglesia y otras cositas más que estamos haciendo por ahí por la gracia de Dios. ¿Está bien? Así que no tenga miedo en orar por esos proyectos y en ayudarnos en la medida de lo posible como usted pueda. ¿Está bien? Todo para que la casa de Dios sea hermosa, hermoseada para Dios, que es el dueño de esta casa. No es para nosotros, es para Dios. Oramos y ¿les parece si abrimos la palabra de Dios? Oramos. Padre, abrimos tu palabra y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Fue tu Espíritu el que inspiró a estos santos hombres a escribir y el que hoy nos inspira para venir hasta tu casa de oración del Palmar a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, entender, queremos conocer, queremos comprender tu palabra. Permite, Señor, que en el repaso de este tema podamos abrir nuestro corazón, ser receptivos a tu voz y escucharte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo me atrevo a preguntar en esta mañana, yo creo que todos aquí alguna vez hemos ido al médico, ¿verdad que sí? Todos, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie me va a levantar la mano y decir, yo nunca he ido. Cuando usted va a la oficina médica y usted sale de allí, por lo general usted sale con qué cosa en su mano. Con una receta, ¿verdad? Entonces usted como curioso, aunque no entienda mucho los garabatos del doctor, usted hace su asignación y se esfuerza por entender qué es lo que dice la receta, ¿verdad? A ver qué medicamento le mandaron para ese dolorcito de la cadera o para el dolorcito de la rodilla, etcétera, ¿verdad? O para la migraña. Y usted viene y lee la receta y ya se aprendió la receta, llegó a su casa y por cansancio la tiró en una esquinita por allí y quedó allí. ¿La receta le va a quitar su dolor? ¿Conocer el contenido de la receta le va a quitar su dolor? No. ¿Qué usted tiene que hacer? Ir a la farmacia, comprar los medicamentos y tomarse el medicamento conforme a las indicaciones que le dio el médico, ¿verdad que sí? Hay todo un proceso, ¿verdad que sí? Que seguir para que esos medicamentos hagan el efecto para el cual fueron recomendados. Dicho esto, hago esta analogía porque el tema de hoy tiene que ver precisamente con teoría, que necesita ser llevada a la práctica. Porque la teoría, toda la teoría que usted pueda tener en su cabeza, no le vale de nada si usted no la lleva a la práctica. Y créame que si alguien tiene teoría en su cabeza en esta vida, es este servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día hay una confusión que permea en nuestras iglesias. Y hoy, como el apóstol Pablo, voy a hablar a nuestras iglesias. Hay una confusión entre lo que es saber de Dios y conocer a Dios. Y yo creo que yo he enfatizado en algún momento que no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. He usado la analogía con mi vecino
uno que tengo enfrente y el otro que tengo a la izquierda, y siempre digo que el de la izquierda yo sé quién es, pero al del frente lo conozco. ¿Por qué? Porque al de frente yo sé a qué hora sale a trabajar, a qué hora llega a trabajar, dónde trabaja, sé que le gusta comer, sé cuál es su pasatiempo, sé cuál es su forma de vestir, conozco a su esposa, conozco a sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al de la izquierda solamente ese es su nombre. No conozco nada más de él. Hay una diferencia trascendental. Entonces, como cristianos, como iglesia, necesitamos entender que hay una diferencia entre saber de Dios. Y en este plano, en esta mañana, el saber de Dios lo vamos a plantear como una teoría. Y el conocer a Dios lo vamos a poner como una práctica o como una experiencia. Entonces, lo que quiero es que hagamos un autoexamen esta mañana y que usted, con usted mismo, reconozca si usted sabe de Dios o usted conoce a Dios. Y eso lo vamos a ver en 3 pasos. Porque la verdadera fe del cristiano, en esta mañana quiero que la podamos ver como una escalera de 3 escalones. Se la puse fácil. Solamente 3 escaloncitos. No les voy a dibujar 25 escalones. Solamente 3 escalones. Y usted va a medir su fe basado en estos 3 escalones. Pero antes de ir a estos 3 escalones, yo quiero plantear estos 3 escalones dentro de lo que fue nuestra lectura bíblica. Usted me acompaña un momentito y yo quiero que podamos ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que fue nuestra lectura bíblica. Y yo quiero que podamos leer Apocalipsis 1:3 de una forma un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a leerla, pero créanme que no nos vamos a salir del contexto de lo que es Apocalipsis 1:3. Entonces, usted va a seguirme en su Biblia y va a notar que yo voy a cambiar 3 palabras en el versículo. Y usted en primera intención probablemente lo note como extraño, pero cuando lea el contenido del tema o cuando escuche el contenido del tema va a entender que estamos dentro del contexto correcto. Dice en mi versión o en el cambio que queremos hacer, dice, bienaventurado el que conoce y los que comprenden las palabras de esta profecía y entienden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leo una vez más. Bienaventurado el que conoce y los que comprenden las palabras de esta profecía y entienden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Notaron las 3 palabras que cambiamos? ¿Cuáles fueron las 3 palabras que cambiamos? A ver, díganme la primera. Cambiamos lee por ¿cuál palabra? Conoce. Y cambiamos ¿cuál otra palabra? Oyen por comprenden. Y cambiamos guardan por entienden. Estamos bien. Estamos prestando atención. Ahora, vamos a tomar esas 3 palabras dentro del contexto de Apocalipsis 1:3 y vamos a analizarlas en nuestra vida personal. La primera palabra es conocer. ¿Cuál es la primera palabra? Conocer. Y yo pregunto, ¿la conoces? Muy bien. Y eso es muy bueno, porque eso es lo que queremos, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, basado en la palabra de Dios, Juan 17:3 nos dice de la siguiente forma. Esta es la vida eterna. Y usted se preguntará, ¿qué es la vida eterna? Pues el versículo contesta y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Cristo, conocer a Dios. La pregunta que yo haría inmediatamente, porque me encantan las preguntas, es, ¿conoce usted a Dios? Si yo llegara a su casa esta mañana y le preguntara, ¿quién es Dios?
¿Sabría usted contestarme quién es Dios? No me diga como alguna persona que me ha dicho, Él es mi todo. Porque aunque esté muy acertado, yo le contestaré que es muy genérico. Porque Dios es más que mi todo. Conocer a Dios es de importancia tal que Jesús dice, esta es la vida eterna. Conocer a Dios es igual a ¿qué? A vida eterna. Ahora, dentro del contexto de lo que venimos diciendo, ¿qué es conocer? La palabra en griego, yo sé que no la vamos a recordar, porque ni yo mismo la voy a recordar luego, es ginosko. Y cuando usted va al griego y traduce al español, se traduce como conocer, pero también se puede traducir como intimidad. También se puede traducir como relación diaria o relación experimental. ¿Qué significa esto? Que conocer en el sentido de lo que nos dice Jesús en Juan 17, no es llenar tu mente de datos, no es llenar tu mente de información, no es llenar tu mente de conocimiento, sino es tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué me beneficia esto a mí? Porque conocer a Dios me va a dar como resultado la vida eterna. Y si yo pidiera aquí o preguntara a quiénes quieren la vida eterna, yo creo que todos levantarían la mano, ¿verdad que sí? Porque a nadie le gusta la palabra muerte, ¿verdad que no? Todos queremos vivir por siempre. Ahora, pastor, demuéstreme esto en práctica, en teoría. Vamos a llevar la teoría a la práctica. Le voy a dar un ejemplo real y vamos a usar un ejemplo de la Biblia. ¿Les parece? Ok. Aquí muchos estamos casados. ¿Hay alguien aquí que tenga novio o novia? Nadie. Estamos en noviazgo. Ok. Hay noviazgo y hay también casados. Los casados, vamos a volver a cuando éramos novios. ¿Recuerda esos tiempos de noviazgo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo usted hablaba con su novia o con su novio? A ver, le toqué la vena 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Toqué la vena, ¿verdad? Yo recuerdo conversaciones con mi esposa de 4 y 5 horas por teléfono. Yo todavía, cuando yo recuerdo ese tiempo, me sorprendo. Ahora, ¿usted solamente habla con su esposa? ¿Con su novia? Usted la visitaba a su casa. Ese tiempo cuando usted se relacionaba, visitaba a su novia, ¿cómo pasaba? Rapidito, a ver, el suegro le daba hasta las 10 de la noche y ya usted no había llegado bien y ya eran las 10 de la noche. Jesús, ¿te pasaba eso a ti? Hasta las 9 te daban. Y las 9 llegaban rapidito, ¿verdad? Y usted decía, ay, si me dieran una horita más, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se iba ese tiempo? Rapidito. Cuando usted no podía ir a verla, usted se conformaba con esa llamada, pero usted quería que esa llamada fuera como prolongada. Usted tenía una relación que era práctica en el sentido de que había una intimidad, había conversación, había relación, se miraban, se tocaban las manos, se pasaban la mano por el cachete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Hay un sentido de necesidad en el sentido de que esta pareja necesita ¿qué? Conocerse. Porque ¿cómo puede seguir su relación si no se conocen? ¿Verdad? Ahora, si usted llevamos esto al plano bíblico, hay una historia que a mí me impactó mucho. Y yo quiero que me acompañen a la primera de Samuel. Primera de Samuel, y de aquí en adelante vamos a ir bien rapidito. Primera de Samuel, vamos rapidito, vamos a ubicarnos por aquí en Primera de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Samuel. Hay 2 historias allí, de hecho, no es una, son 2 historias que yo quiero que podamos rapidito echarle un vistacito. Primera de Samuel
un chiquitín. ¿Se negó? Obedeció. Pero vamos a hablar primero de los hijos de Eli. ¿Quién eran los hijos de Eli? Dice 1 Samuel 2:12, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Y dice, en esta parte yo quiero que usted la marque. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando usted va un poquito más adelantado y usted va a 1 Samuel 3:13, dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cualquier parecido con la lección de esta mañana es pura casualidad. ¿Qué pasó con Elí? Elí sabía que sus hijos estaban en pecado. ¿Y qué hizo Elí? Nada. Pero Dios tomó justicia. Lo interesante del caso es que cuando usted mira la historia de estos jóvenes, usted va a ver dos jóvenes que se criaron ¿dónde? Dentro de la iglesia, dentro del templo. Dos jóvenes que por herencia recibieron el sacerdocio, usaban vestiduras sacerdotales. Dos jóvenes que llevaban por padre al sacerdote. Dos jóvenes que conocían la ley. Dos jóvenes que ministraban dentro del santuario. Y sin embargo, toda esa teoría que acumularon en su cabeza, ¿qué pasó? Ni nada les sirvió porque eran jóvenes impíos que no conocían a Jehová. ¿Me van entendiendo por dónde vamos? Y un ejemplo clásico que damos a veces por desapercibido es el mismo Lucifer, al que hoy conocemos como Satanás o el dragón o la serpiente antigua. Dios lo creó, pero Lucifer se rebeló. ¿Conoce Lucifer la palabra de Dios? De la A a la Z. Cuando se acercó allí en el desierto a tentar a Jesús, ¿qué él hizo? ¿Utilizó qué? Un escrito está. Lo dibujó, lo maquilló, lo cambió, lo arregló a su forma. ¿Conoce la teoría y eso le da salvación? No. Sabemos que Satanás no va a ser salvo, pero sin embargo se conoce la palabra de la A a la Z. ¿Qué quiero decir con esto? El conocimiento nos tiene que llevar a una relación íntima, a una obediencia real con todo nuestro corazón. En contraste a los hijos de Elí, tenemos allí a un joven llamado Samuel, que si usted va al versículo 19 y versículo 20, y me permite leer allí rapidito, dice... 1 Samuel 3, 19 y 20 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. A diferencia de los hijos de Elí, vemos a un Samuel que sí conoce a Dios, que sí es fiel a Dios, que su vida es trascendental, es diferente porque el pueblo lo ve y lo reconoce como un profeta fiel a Dios. ¿Hay una diferencia marcada entre estos dos ejemplos? Los hijos de Elí se criaron dentro de la iglesia, pero sin embargo no conocían a Dios. Samuel se crió dentro de la iglesia, pero Samuel conoció a Dios. Samuel tenía una relación personal con Dios. ¿Es importante el conocimiento? Sí, pero todo ese conocimiento, como hemos dicho, si no se lleva a la práctica, ¿de qué te vale? No vale de nada. Ahora, esto nos lleva a la segunda palabra. La segunda palabra es comprender. Y usted me dirá, pastor, ¿este es el segundo escalón? Y yo le diré sí. El primer escalón es el conocimiento. El segundo escalón es comprender el conocimiento. ¿Y qué significa comprender el conocimiento? Acompáñame a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3,
15. Dice, Primera de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vuelvo y leo, sino santifíquense, sepárense, apártense a Dios el Señor en nuestros corazones, en sus corazones. Estén siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Comprender. Comprender es digerir. Comprender es hacer interno la verdad de tal manera que seamos capaces de articularla y explicarla o enseñarla a otros. Pudiéramos decirlo de otra forma, es el testimonio y el discipulado. ¿Y cuál es el testimonio? Yo le preguntaré en esta mañana, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza es la vida eterna. Mi esperanza es el pronto regreso del Señor Jesucristo. Mi esperanza se fundamenta en que yo como cristiano diariamente me estoy preparando para ser digno de estar en el reino de los cielos. Ahora, si otra persona se acerca a usted hoy o mañana o la semana que viene y lo ve a usted gozoso y le pregunta, ¿por qué tú llevas esa sonrisa en tu rostro? ¿Qué usted le diría? O si una persona se acerca a usted y le pregunta, ¿eres cristiano? O si una persona se acerca a usted y le pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué usted le contestaría? ¿Evadiría la pregunta? ¿Cambiaría el tema? ¿Se pondría nervioso, ansioso porque no sabe qué decirle? ¿O simplemente con otra sonrisa más grande le diría, yo soy cristiano porque he conocido a mi Cristo? Yo soy cristiano porque la palabra de Dios dice que Dios me amó tanto que entregó a su Hijo por amor a mí. Y usted ahí entraría en un argumento y compartiría con otro cuál es su esperanza, cuál es su gozo, qué lo hace levantarse cada mañana. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, tiene que fluir en nosotros un sentimiento automático probablemente en el sentido de que el Espíritu nos conmueve, nos motiva, nos empuja a compartir nuestra esperanza, a compartir la palabra de Dios, a compartir a Cristo, a compartir de Dios, para que otros también puedan tener nuestra esperanza, para que otros puedan ser cristianos, para que otros puedan venir a la iglesia, para que otros puedan conocer a Dios. Entonces, si usted como cristiano lleva 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, 60 años en la iglesia, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero si en esos 40 años, cuando a usted se le acercan a preguntarle su esperanza, usted cambia el tema, se esconde o no quiere hablar del tema, hay un problema. Hay un problema. Porque el Espíritu lo debe de motivar, lo debe mover a usted a compartir su alegría, su gozo, su esperanza. Y este es el segundo escalón de la fe verdadera. Si usted da estos dos primeros pasos, ya usted va por buen camino. ¿Cuáles son esos dos primeros pasos? Uno, conocer. ¿Conocer a quién? ¿Al pastor de la iglesia? A Cristo. Y segundo paso, comprender. ¿Y qué significa comprender? Rapidito allí a Hechos capítulo 8. Me perdonan la tos, es que el aire está bien frío.
Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Y le dijo, levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es en el desierto. Y el versículo 30 y el versículo 31 dice, acudiendo Felipe. ¿Qué hizo Felipe al llamado del Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Obedeció el mandato del Espíritu Santo. Dice, el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo podré yo entender si nadie me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y entrara con él. ¿Qué vemos allí? ¿Tenía Felipe el conocimiento de la verdad? Sí. ¿Tenía Felipe el llamado a compartir la verdad? Sí. ¿Lo hizo Felipe? Sí. ¿Qué hubiese pasado si Felipe no hubiese aceptado el llamado del Espíritu? ¿Qué hubiese pasado con el eunuco? Se hubiese ido sin saber, porque el eunuco estaba leyendo, pero ¿qué pasaba con el eunuco? No entendía. Felipe tenía el conocimiento, comprendía el conocimiento y ahora debía dar el próximo paso de fe, que era ¿qué? Compartir ese conocimiento con el eunuco. Y esto trajo como resultado el hecho de que el eunuco creyó y fue bautizado. De otra manera, el eunuco hubiese seguido por ahí su camino sin entender lo que leía, distraído, muy probable apartado y perdido de la vida porque no encontró quien le explicara. Pero Felipe, dispuesto, fue a explicarle. ¿Estamos nosotros dispuestos a compartir el mensaje? ¿Estamos dispuestos? Recuerda lo siguiente. Cristo dijo, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando toda nación, tribu, lengua y pueblo haya escuchado el mensaje de salvación. ¿Y quiénes somos los llamados a predicar el mensaje de salvación? Nosotros, el pueblo de Dios. Los ángeles añoran, los ángeles anhelan el privilegio que nos fue otorgado a nosotros. Pero sin embargo, este ángel del Señor no pudo ir a predicarle al eunuco, ¿verdad que no? El ángel no fue. El ángel llamó a Felipe y le dijo, ve tú. ¿Ustedes creen que el ángel no quería ir a predicarle? Estoy seguro que el anhelo del ángel era ir a predicarle. Pero fue donde Felipe le dijo, ve por el camino al desierto que te vas a encontrar al eunuco y allí tú le vas a predicar, le vas a explicar y el eunuco ¿qué va a hacer? Él creyó. El tercer paso en esta escalera, el tercer paso es entender. Acompáñame un momentito allí a Nehemías, el libro de Nehemías, el capítulo 8, Nehemías, capítulo 8, y tenemos un jovencito por ahí que se llama Nehemías. Nehemías, ¿verdad que sí? Muy bien, Nehemías tiene un hermoso nombre, Nehemías. De nada, papito. Dice Nehemías 8:8, y si quiere marcarlo para tomarlo de asignación y aprendérselo de memoria, por favor. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que ¿qué? Que entendían la lectura. Y aquí están nuevamente los tres pasos. ¿Qué hacía la gente? Leían. Luego, ¿qué hacían? Le ponían sentido, comprender, y luego, ¿qué hacían? Entendían la escritura. Y pastor, ¿y qué significa entender? Entender significa que vives
lo que conoces, que practicas la teoría, que no solamente queda en práctica. ¿Cuántas veces ustedes han visto, han escuchado al vecino o el ejemplo que usó Bonnie esta mañana, que critican al fulano porque hace esto, aquello, lo otro? La gente los está observando por lo general, pero no es para ver lo bueno que hay en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Nos está observando la gente? ¿Nos está observando la gente? Cuando menos usted se lo imagina, alguien lo está viendo. Ojo, cuidado. ¿Qué ve la gente en nosotros? Nehemías 8:8 nos invita a que a leer la palabra de Dios, nos invita a ponerle sentido a la palabra de Dios y nos invita a entender la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa entender? Entender significa asimilar y accionar. Significa vivir la información, vivir la teoría. Automáticamente el entender nos lleva a obediencia, a prepararnos para el regreso de Cristo. Entender. Y hay un versículo clave que yo creo que nosotros lo hemos leído muchas veces y probablemente hasta lo sabemos de memoria. Y lo encontramos en Mateo 24:39. Y quiero que me acompañes un momentito allí a leer Mateo 24:39. Porque es una historia que es citada por Jesús, que nosotros la conocemos de memoria, que a mí me conmueve mucho las palabras de Jesús. Dice el Señor Jesús, Mateo 24:39. Recuerde, allí el que está hablando es Jesús. Dice, Mateo 24:39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con los antidiluvianos? ¿Qué pasó con ellos? No entendieron, no obedecieron. Y usted me podrá decir, pastores, que los antidiluvianos no dieron los primeros 2 pasos anteriores. ¿Y usted está seguro de eso? ¿Tenían el conocimiento los antidiluvianos? ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Usted cree que en 120 años no tenían el conocimiento? Claro que sí. A usted sabe que al ser humano por naturaleza le encanta el chisme. Somos curiosos por naturaleza. No los vamos a llamar chismosos, vamos a llamarnos curiosos. La doctrina que enseñaba Noé, simple por mera curiosidad, ¿usted no cree que cogió el mundo entero? ¿Usted no cree que de naciones y pueblos venían a ver al loco que construía el arca? ¿Usted no cree que eso se regó como la pólvora? Hay un hombre, porque muchos lo llamarían por su nombre. Muchos lo llamarían por su nombre. Mira, el vecino mío que se llama Noé está haciendo un barco. El tipo se volvió loco. Pero muchos, ni siquiera por Noé, muchos dirían, mira, el loco, hay un loco en el barrio que está construyendo un barco gigante porque dice que va a llover. Y lleva 80 años predicando y no se ve una gota caer del cielo. Y lleva 100 años y no se ve una gota caer del cielo. Pero no entendieron hasta que, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. Y yo me imagino esos 7 días de gracia dentro del arca, cuando no entró al arca que se cerró la puerta. Y primer día y no llovía. Segundo día y no llovía. Tercer día, 4, 5, 6, 7 días y no llovía. ¿Recuerdan que hay un corito por ahí que dice, la gente se burlaba de Noé? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Pero ¿por qué el burro subió al arca? Perdónenme que yo haga esta pregunta en esta mañana. ¿Por qué el burro sí subió al arca? Porque entendió. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que el burrito entendió y la gente no entendieron? Pues el burro no era tan burro, nada. En estos días discutía con mi hijo que el burro es un animal muy inteligente. Muy inteligente. Mucho más que el caballo. Así que si de momento alguien le dice a usted burro, usted no se mira atrás a mirarlo mal. Dígale gracias. Y dese pataje en el pecho, porque si le están llamando burro no es por bruto, es por inteligente.
Cambia ese concepto. ¿Por qué si el burro subió, los antediluvianos no subieron al arca? Porque no entendieron. Recibieron el mensaje, recibieron la teoría, compartieron el mensaje, lo compartieron, aunque fuera forma de chisme, pero lo compartieron. ¿Sí o no? Pero no entendieron. ¿Qué pasó? Dice en Mateo 24:38, ¿qué dice? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Y dice el 39, leo otra vez, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuánto? A todos. El peligro en este tiempo en que vivimos, la complacencia, la comodidad, la dejadez, el conformismo. Escuchamos predicar sobre el fin del mundo, pero sin embargo vivimos como si el mundo fuera eterno. ¿No les pasa eso? Escuchamos, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado que el mundo se está acabando? Montones de predicaciones. Yo creo que el corazón de la prédica adventista habla del fin del mundo, de que Cristo viene, de que esto se va a acabar, de que todo lo que vemos es temporal, de que debemos fijar las cosas, los ojos en las cosas permanentes, que son las cosas que no vemos. Pero sin embargo, vivimos cada día como si esto aquí no se fuese a acabar. ¿Es cierto o no es cierto? Nos sentamos muy cómodamente en el televisor con el control. Esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y estamos media hora buscando qué ver y después estamos 3 horas viendo una serie. Si nos gustó la serie, le pegamos 5 o 6 horas cogidas y vemos 6 capítulos cogidos. Pero ¿cuánto tiempo al día le dedicas a la Biblia? Seamos sinceros con nosotros mismos. Aquí nosotros hacemos el año bíblico. No me contesten. No me contesten. Nosotros hacemos el año bíblico. ¿Cuánto tiempo al día tú lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo al día tú sacas y te sientas y lees la Biblia? ¿Estudias la Biblia? ¿Cuánto tiempo al día separas para sentarte en una de las plataformas sociales para escuchar una predicación? No menciono plataformas para no darle promoción, pero hay infinidad de horas de estudio en las plataformas sociales. Usar las plataformas sociales no es malo. Si usted las sabe utilizar, se beneficia en gran manera. Ahora mismo yo estoy haciendo una serie por internet de 50 horas de estudio. Ya yo voy por la 25, me parece que voy ya. ¿Quién es el beneficiado? ¿Yo? Nadie va a ganar mi salvación. Usted puede salir por esa puerta y decir, yo tengo un pastor bueno. No estoy diciendo que sea bueno, ¿vale? Yo tengo un pastor bueno que predica bien, que siempre cita un escrito está, que se prepara, que trae buenos sermones, pero usted no se puede ir a su casa a cruzarse de brazos porque el pastor es bueno. El pastor no le va a ganar a usted su salvación. Su salvación depende de quién, de usted. Ya Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo, ya a Dios no le falta nada más por hacer. Al colmo que Dios vino a la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros y entregó su vida por amor a nosotros. Sufrió la maldición que nos correspondía a nosotros para que nosotros gocemos de las bendiciones que le corresponden a Él. Él sufrió la muerte, Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la esperanza de vida eterna. Pero entonces nosotros nos sentamos en la sala a ver televisión, nos sentamos a ver el celular. Perdónenme familia, pero estamos tirando al caño lo que Dios hizo por nosotros. Lo estamos tirando al caño. Estamos viviendo como vive el mundo. Estamos viviendo como vive el mundo. Sin esperanza, lleno de miedo, de angustia, temores, que si miedo a la economía, que si miedo a esto, que si miedo, eso es lo que yo escucho en la calle. Tengo miedo, me preocupa esto. Yo digo, ayer mismo, con mucho respeto, amor y cariño, amo a la persona, y me dijo, ay, tengo miedo porque hizo un temblor y se sintió.
Y hermana, sentir miedo es normal, somos seres humanos, pero aféjese a Cristo. ¿Estas cosas tienen que suceder? Sí, tienen que suceder. ¿Van a detenerse aquí? No, cada vez los temblores van a ser más frecuentes, cada vez las sequías van a ser más grandes, cada vez las pestes, el hambre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿En qué escalón te encuentras hoy? ¿En qué escalón te encuentras hoy? No me puedes decir que no tienes conocimiento, porque el pastor lleva casi 4 años predicando aquí cada sábado, cada viernes, cada miércoles. Conocimiento no te falta. Si te faltara conocimiento, yo tendría que coger mi Biblia, irme, sentarme en casa y no volver acá nunca más. Conocimiento no te falta. Así que todos aquí debemos estar por lo menos en el primer escalón. Por lo menos. Ahora, ¿estás compartiendo el mensaje? ¿Comprendes el mensaje? Pastor, es que yo no sé predicar. Pastor, es que yo tengo miedo. Pastor, es que yo no puedo ir a China, no puedo ir a Japón. No necesitas ir a China. No necesitas ir a Japón. En tu casa, con tu esposo, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu sobrino, con tu hijo, con tu vecino. Tu vecino sabe que eres adventista del séptimo día. Yo me tropecé con uno que 25 años vivió al lado de otro y el otro no sabía que él era adventista. Eso es inquietante. ¿Entiendes el mensaje? ¿Estás viviendo el mensaje? Hoy se está construyendo un arca también. Se está construyendo un arca. El primer paso lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Y todo el que suba a esa arca será salvo. Pero el que no entienda, el que no suba a esa arca, ¿qué pasará? Se perderá. En el pasado la tierra fue destruida por un diluvio y en el futuro la tierra será destruida con fuego. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. ¿Se entiende el mensaje en esta mañana? Conocer, comprender y entender. Llénate de conocimiento, comparte el conocimiento y vive el conocimiento. Si estás en esos 3 escalones, estás caminando hacia el cielo. Pero si estás estancado en el primero, I'm sorry. En el cielo nos están esperando con una corona. Y esa corona, ninguna corona será entregada sin estrellas. A lo menos una estrellita debe tener tu corona. Y para poder tener estrellas en tu corona, necesitas compartir y entender el mensaje. ¿Decimos amén? Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para despedirnos esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Padre, dándote gracias por el conocimiento de tu palabra. Dándote gracias porque los santos hombres que tú elegiste, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron para beneficio nuestro. Y hoy, con plena libertad, Señor, podemos leer, entender y practicar tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu nos inquiete. Permite que tu Espíritu nos convenza. Permite que tu Espíritu nos guíe a tu palabra. Permite, Señor, que cada día podamos crecer en gracia delante de ti. Permite, Señor, que podamos tener conciencia de que nadie va a llegar al cielo sentado en el banco de su casa. Que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Padre. Permite, oh Dios, ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Señor, díselo al apóstol Pablo. Aquí estamos nosotros.
Capacítanos, prepáranos, inquiétanos, Señor, y estamos en la disposición de ir a predicar el mensaje. Permite, Señor, que al salir de este lugar tengamos la certeza de que tú has hablado a nuestros corazones. Tengamos la certeza de que tú nos has hecho un llamado en esta mañana. Un llamado de vida para vida eterna. Un llamado de vida para la predicación y un llamado para traer a otros a los pies de Cristo. Padre, gracias. Bendícenos, acompáñanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.